Ok. Segunda de Corintios capítulo 10. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Señor, gracias porque eres fiel, como dices en tu palabra en segunda de Timoteo. Aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, pues no te puedes negar a ti mismo, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor, por quién eres tú, porque tú no cambias de acuerdo a las circunstancias de la vida, Señor. Tu palabra tampoco varía. No hay en ti sombra de variación, dice tu palabra, en tu carácter, en tu amor, en tu santidad, en tu justicia, en tu omnipresencia, en tu poder, en tu misericordia. Tú siempre eres el mismo, Señor. Y esta mañana, Señor, abrimos tu palabra y pedimos que ella sea propicia a nosotros, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres. Lo que no entendemos, revélanos. Lo que entendemos, ayúdanos a aplicarlo. Y aquello que aún no podemos entender, Señor, danos paciencia para poder ver. Señor, oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 10. Vamos a ir avanzando. Dice la palabra: yo, Pablo, os ruego, perdón, por la misericordia, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estamos prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, yo no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Porque ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, porque fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otros, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Capítulo 10.
A partir del capítulo 10 va a haber una especie no diríamos de cambio total, pero va a haber un tema diferente. Los capítulos anteriores, Pablo estaba hablando de temas muy precisos. El último fue acerca de la ofrenda, ¿se acuerdan? De la misericordia de Dios y cómo tenemos que tener compasión y ser generosos en compartir. ¿Recuerdan? Estuvimos viendo eso. Pero cuando entra el capítulo 10, Pablo va a tocar temas más personales. Va a haber un cambio en algunas cosas. Va a haber un cambio de tono también en su hablar. Y este cambio de tono va a ser conservado hasta el final de la epístola. Vamos a ver un cambio de tono en sus palabras. En otras palabras, Pablo los primeros 9 capítulos ha tenido instrucciones, pero ahora hay un cambio de tono. Y a veces los cambios de tono son buenos. Nos ayudan a recapacitar en algunas áreas de nuestra vida. Quizás tú estás acostumbrado a que te hablen de una manera, ¿no? Con ánimo y con, tú sabes, palabras, ¿no? De ánimo, palabras suaves. Pero de vez en cuando el tono tiene que ser un poco diferente. Y Pablo va a usar de ese tono. Muchos pensaban, de acuerdo a lo que hemos leído aquí, que Pablo, y era criticado por eso, que tenía dos caras. Una era por carta y la otra era cuando estaba presente. Cuando él estaba presente, al parecer se le veía, entre comillas, humilde, tranquilo, suave, como diríamos. Pero cuando enviaba cartas, sus cartas eran fuertes. Entonces algunos dentro de la congregación de los corintios criticaban a Pablo, decían que no era la misma persona, que cuando estaba entre ellos y aparentemente su apariencia física también jugaba un papel importante, que él físicamente no era una persona destacable y se comportaba de esa manera, pero cuando escribía cartas, sus cartas tenían otro tono, un tono más severo, más, ¿no?, de padre. Entonces muchos, o algunos, como va a decir aquí, atacaban a Pablo por eso, diciéndole, eres una persona diferente cuando estás con nosotros y cuando te vas lejos. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Sería Pablo diferente? Ajá. Vamos a ver eso, ¿no? Miren el primer versículo. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de ¿quién? De Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente ahora soy osado para con vosotros. Y usa esta palabra de ser osado. Entonces es lo que les estaba explicando. Cuando Pablo estaba con ellos, como representante de la mansedumbre y la ternura de Cristo, él se comportaba de esa manera. No era de esas personas que entraba al púlpito y comenzaba a... ¿No? Ustedes saben lo que les estoy diciendo a todos, pero se comportaba con mansedumbre y con ternura. Alguien me dijo que era importante cuando un pastor o un maestro o lo que sea entra a una obra nueva. Muchas veces, sobre todo cuando hay cambios en el ministerio, es necesario en un primer tiempo o un espacio de tiempo aplicar esto, ¿no? Tengo un amigo muy querido que cuando llegó a un lugar diferente y iba a pastorear una iglesia, había muchas cosas que él quería cambiar, habían cosas que él no veía bien, que no estaban ocurriendo bien. Y él quiso cambiar todo inmediatamente. ¿Y cuál creen que fue la reacción de los demás? De rechazo. Porque a la gente no le gustan los cambios. No le gustan los cambios. Yo les puedo dar un ejemplo. Ustedes siempre se sientan en la misma silla. Y si vienen y alguien está ocupando su silla, uy, uy, uy. ¿Por qué ocupas mi silla? Este es mi asiento. Nos ocurría también en la iglesia en inglés, nos ocurre siempre. No nos gustan los cambios. Y cuando este hermano nuestro, ¿no? Un amigo, ¿no? Quería hacer algunos cambios, lo rechazaron. No queremos cambios, queremos que todo sea igual. Y él pidió consejo y alguien muy sabio le dijo, mira, esto es lo que tienes que hacer. Por los siguientes 2 o 3 años, enseña la Biblia. No hagas ningún cambio. Enseña la palabra.
Si en esos 2 o 3 años de enseñanza bíblica no te dan la autoridad como para hacer esos cambios, entonces piensa bien. Pero tienes 2 o 3 años para enseñar la palabra tranquilo. Deja que la palabra haga la obra. Deja que sea el Señor el que haga la obra. No pretendas tú hacerla. Yo siento algo de eso en Pablo. Cuando Pablo estaba presente, probablemente él veía cosas que no estaban bien. Pero él mostraba la ternura y la mansedumbre de Cristo. ¿Se imaginan a Cristo corrigiendo todos los días a sus apóstoles? Yo no me lo imagino así. Podía haberlo hecho todos los días. Pero si algo vemos en el ejemplo de Jesucristo, en la relación con sus discípulos, era su mansedumbre y su ternura, que no debe ser confundida con debilidad de carácter, porque no lo era. Pero el Señor manifestaba esa ternura, esa mansedumbre. En otras palabras, Él tenía completamente bajo control sus emociones. No dejaba que sus emociones ganen sobre lo que Él quería hacer. Mantenía la mansedumbre del Señor aun cuando comunicaba las cosas que eran difíciles. En algunas oportunidades sí, Él dejó ver ciertas emociones. ¿Se acuerdan cuando Él volteó las mesas de los cambistas? Pero eso estaba siendo guiado por el celo del Señor. Porque ellos estaban convirtiendo el templo en un lugar de mercado, ¿recuerdan? En algunas oportunidades también el Señor mostró, digamos, lo que podemos llamar ahora confrontación con algunas personas, con los fariseos, los líderes religiosos. Él se mostró fuerte y firme, pero la manera de ministrar a Jesús siempre fue con esa mansedumbre y ternura que hacía que Él sea accesible, que tú te acerques a Él y puedas conversar con Él. No debemos perder eso. Así que Pablo tenía eso, pero él decía cuando estaba ausente, se le juzgaba por ser osado, porque decía ciertas cosas que eran difíciles de aceptar. Estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas cuando estoy ausente, dice, soy osado entre vosotros. El versículo 2 dice, pues ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Entonces Pablo no es que está mandando una advertencia a las personas que estaban creando esta especie de crítica no constructiva, sino destructiva. Hay 2 tipos de crítica. Hay la crítica constructiva y hay la crítica que pretende dañar. ¿Saben a lo que les refiero, no? Hay las cosas que uno dice con intención de apoyar o de ayudar, y creo que cuando es una buena crítica debe ser hecha a la persona y no alrededor. Si algo te parece mal con respecto a cualquier situación, es bueno ir donde la persona y decirle, ¿sabes qué? Esto a mí me parece que está bien, ¿por qué no hacemos esto o el otro? En lugar de ir a otra persona y decirle, mira lo que está haciendo esta persona. Y regarlo a la siguiente y a la siguiente. Entonces ese espíritu de criticismo no es bueno. Pero la palabra del Señor claramente dice, si tu hermano peca contra ti, anda donde tu hermano y habla con él, a solas. Y si él te escucha, has ganado a tu hermano. En Mateo 18 dice que si pecamos los unos con los otros, nos acerquemos, y si no nos hacen caso, podemos incluir a otras personas. Pero uno de los defectos que he visto a lo largo de todo mi tiempo en el ministerio es que no aplicamos esas reglas. Somos, no sé por qué, una tendencia de hablar a las espaldas y crear una especie de ambiente que no es bueno. Y esto estaba pasando con los corintios. Así que no estamos tan mal, porque también pasaba ahí, en las iglesias que Pablo había fundamentado o fundado. Estaban algunos diciendo que Pablo era carnal, que no estaba andando en el espíritu, porque se comportaba de una manera y después se comportaba de la otra manera. Y Pablo va a decir, bueno, miren, si ustedes quieren que yo sea osado en presencia, entonces lo voy a hacer. Pero les advierto, no les va a gustar. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Voy a tener que llamar la atención. Y si hay algo que es difícil para los pastores, pienso yo, por la mayor parte, es llamar la atención. No sé por qué. Al menos para mí lo es. ¿No? La confrontación, tener que hablar ciertas cosas. Y siempre buscamos y tratamos de no llegar ahí. Y creo que es el ejemplo de ternura y mansedumbre que el Señor da, ¿no? Esperamos que el Espíritu de Dios sobre, pero cuando
hay momentos en que uno tiene que ponerse fuerte y decir, ok, tengo que hablar fuerte. Y no lo quiero hacer, va a decir Pablo, para dañar a nadie, sino porque es necesario decirlo. Entonces el versículo 2 dice, bueno, voy a tener que proceder resueltamente contra algunos que piensan que estamos andando carnalmente. Y voy a tener que usar de aquella osadía de la cual se me está acusando, ¿no? En las cartas. Ahora, si tú lees Primera de Corintios especialmente, es una carta bien osada, porque les va a decir a los corintios, ustedes tienen todos los dones y hacen esto y hacen el otro, pero en realidad son carnales. Y no lo dijo como que eran sus amigos, ¿no? No les dijo carnalitos, les dijo carnales, ¿no? O sea, estaban en la carne, estaban diciendo que tienen todos los dones y toda la sabiduría y todo eso, pero andaban en cada desorden dentro del servicio, había inmoralidad sexual grande y fuerte, a pesar que se creían espirituales, lo cual sigue ocurriendo hoy en día, ¿no? Muchas personas tienen la apariencia de espiritualidad, pero detrás hay cosas carnales. Y Pablo va a tener que decirles, bueno, ¿quieren escuchar la verdad? Ustedes son carnales. Entonces sus cartas eran osadas, eran duras, ¿no? Después les va a hablar acerca de los desarreglos que había durante la cena del Señor, ¿se acuerdan? ¿No? Y la cena del Señor era muy diferente, era una comida de los hermanos. Todos se reunían a comer y al final festejaban la cena. Pero habían carnalidades, habían gente que llegaba ya habiendo comido, otros no comían, otros tenían hambre. Pablo comenzó a tratar de arreglar todas estas cosas y ellos consideraron que la reprensión era muy dura. Inclusive él llegó a decir que uno de ellos, que estaba cometiendo una inmoralidad sexual, debería ser entregado a Satanás. ¿Recuerdan? Sí. Entonces probablemente ahí unos dijeron, ok, este Pablo cuando está con nosotros es bien bonito, pero cuando se va nos dice que... Entonces, ¿qué le pasa? Estaban discutiendo ese tipo de cosas y Pablo va a decir, bueno, llegó el momento, si ustedes quieren que use osadía, voy a usar la osadía, voy a ser fuerte. Yo he estado en algunas circunstancias en mi vida, en el ministerio, y he escuchado a ciertos hermanos que yo respeto y pastores que han tomado esa posición a veces de ser osado en decir cosas fuertes. Y ha habido un gran temor por las cosas que se dijeron, pero han logrado buenos cambios en la vida de las personas. El asunto es cuando tú eres el objeto de la osadía y te dicen a ti algo. ¿Cómo lo tomas? Así que Pablo les va a decir, bueno, les voy a decir algunas cosas que no quería decir, pero las voy a decir. Versículo 3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La acusación era de que Pablo era carnal. Y Pablo va a decir, mira, sí, andamos en la carne, en el cuerpo físico, y tiene que ver con el aspecto de que Pablo no tenía una presencia física importante. Y se le juzgaba mucho por eso. Pero sin embargo, él va a decir, mira, sí, yo ando en la carne y de repente mi apariencia física es humilde para ustedes o qué será, pero yo no milito según la carne. Y uso una palabra de origen militar. No milito según la carne. En segunda de Timoteo, en el capítulo 2, Pablo le va a decir a Timoteo que él es un soldado de Cristo, ¿no? Que él es un soldado de Cristo y que estaba pensando en esa figura. A ver si les encuentro el versículo porque estaba meditando en él la semana pasada. Se los leo rápidamente, no tienen que llegar hasta ahí. Pero en segunda de Timoteo capítulo 2, estamos, segunda de Timoteo capítulo 2, dice en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo se veía a él y a los que trabajaban con él como soldados de Jesucristo, estaban en una milicia. Pero no era una milicia que se apoyaba en la fuerza de los hombres, ni en las armas de los hombres. Era una milicia diferente, él se apoyaba en la gracia de Dios. En el versículo 1 le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿No? Yo estaba pensando en la figura de un soldado, cómo sería para Pablo imaginarse, claro, ahora nosotros nos imaginamos nuestros soldados, que hay que orar por ellos, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo. Y la disciplina de un soldado, la devoción de un soldado, ¿no?
Am, pero en aquel entonces Pablo consideraba a los soldados romanos, no los soldados modernos. No sé si has visto tú esos videos documentales de entrenamiento de las unidades especiales de las fuerzas de Estados Unidos, ¿no? Los SEALs o los Rangers o todos ellos, ¿no? Que esos entrenamientos están diseñados para derrotarte. Para eso están diseñados. Porque ellos solamente quieren los mejores. Todos los que son derrotados dicen no nos van a servir a la hora de la batalla, solamente queremos a los mejores. Porque sabemos que a la hora de la batalla ellos van a estar de pie, aunque pase lo que pase. Ahora, si tú trasladas eso al mundo espiritual, no se trata de mejores y peores, pero solamente van a estar de pie aquellos que confían en la gracia de Dios. Aquellos que confían en sus propias fuerzas van a caer, pero aquellos que son soldados de Cristo en la gracia de Dios van a perseverar, van a estar de pie. Así que Pablo va a decir, mire, nosotros no estamos militando según la carne con armas humanas o con argumentos humanos o ideas humanas, no estamos en eso, nosotros estamos, dice en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia, que dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estos versículos a veces se toman fuera de la carta de Corintios y se enmarcan, ¿no? Y se ponen ahí en marquitos. Pero es bueno mantenerla dentro del contexto, porque a veces se utilizan de una manera que no me parece a mí bíblicamente correcta. Pablo está hablando acerca de ese espíritu de crítica que él estaba recibiendo, ese espíritu que ocasionaba división y todo ese tipo de cosas. Y el hecho de que lo consideraban a él carnal. Y él va a decir, mira, yo no estoy andando en la carne, estoy en el espíritu. Y las armas que nosotros usamos en nuestra milicia no son carnales, no son argumentos humanos, ¿no? No es manipulación humana, porque había mucho de eso detrás, la manipulación de las personas. Nosotros no necesitamos manipular a nadie, no necesitamos sobarle a nadie, ¿no? Para que nos quiera. Nosotros no hacemos esas cosas. No es que yo hablo bonito para que la gente me quiera, no quiero hacer eso, decía Pablo. No es que yo cuando voy con ustedes tengo ternura para que la gente diga, ay, qué lindo Pablo, yo no hago eso. Simplemente lo estoy haciendo porque el Señor me está dando esa palabra, pero las armas en que yo confío no son de los hombres, no manipulo a las personas. Y eso hay que tener mucho cuidado con la manipulación. Ser manipulados no es del Señor. Pero nuestras armas, dice, son poderosas en Dios. Entonces, no son engañosas, no son de manipulación. No buscaba defender sus credenciales a través de estos medios. Ahora, si tú comparas esto con, por ejemplo, Efesios capítulo 6, cuando Pablo habla acerca del conflicto espiritual, ¿están familiarizados con esa parte? ¿Sí? Vamos a llevarlos a Efesios capítulo 6. Efesios 6, un poquito más adelante. En Efesios capítulo 6, en el versículo 10, Pablo va a hablar un poquito acerca de este conflicto espiritual en el cual todos estamos. Él va a decir lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Este pasaje es muy hermoso, se puede estudiar en profundidad. No es mi intención hacerlo esta mañana, tú puedes hacerlo si gustas. Yo recuerdo un amigo mío que plantó una iglesia en Idaho y un día estaba mirando un video, le estaba enseñando este pasaje y cuando veo el video no lo podía creer. Se había disfrazado de un soldado romano y tenía la coraza y el escudo. Estaba medio loco, mi amigo. Pero era un buen loco, era un loco por Cristo, ¿no? Estaba mirando un día el video y cuando lo veo vestido de romano en el púlpito, no se preocupen, yo no voy a hacer eso. ¿Ah? Sí, es verdad, es verdad. Ok, cuando Pablo peleaba, él no peleaba con armas humanas. Pablo va a describir aquí lo que es la armadura de Dios. Y él más aún va a decir, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, no en las cosas de este mundo. Tiene que ser del Señor y hay una armadura, pero esta armadura no es física, es espiritual y tiene diferentes partes. No vamos a hablar de todo eso. Pero cuando ustedes regresan a Corintios, a lo que estábamos hablando, y Pablo va a decir, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces vemos cuáles son esas armas en Efesios, ¿no? Está hablando de un escudo de la fe, no está hablando de la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, el calzado del Evangelio de la paz, ¿no? La coraza de justicia, está hablando de lo que Cristo ha hecho por nosotros y estas armas tú tienes que ir conociéndolas una a una, poco a poco en tu vida espiritual. Y Pablo se defendía con esas armas. Ahora, a veces usamos estos versículos dentro de lo que es el mundo, ¿no? La guerra espiritual con el mundo, pero Pablo las está usando dentro de la iglesia, no con el mundo. A veces decimos, tenemos que conquistar el mundo con la espada y batallar. Aquí está bien, todo eso está perfecto. Pero ¿sabes? Los problemas que estaban ocurriendo no eran en el mundo, eran en la iglesia. Y Pablo decía, tengo que vestirme de esas mismas armas aquí dentro de la iglesia también. Porque van a haber argumentos y van a haber cosas que están mal y yo tengo que corregirlas. ¿Y cómo las voy a corregir? Con las mismas armas. Con las mismas armas que Dios me ha dado, sea fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. ¿Qué podemos decir lo que estaba diciendo Pablo aquí literalmente? Él va a decir en el versículo 4 que las armas que Dios le había dado a él no solamente no eran carnales, sino eran poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto era dentro de la iglesia, es lo que estaba hablando Pablo. Es verdad que también se aplica en el mundo, pero Pablo quería derribar todo argumento y toda altivez u orgullo espiritual que se levantaba en contra del verdadero conocimiento de Dios, aún dentro de la iglesia. Tenía que hacerlo. Porque el asunto es que no todos los que forman parte de una congregación muchas veces son creyentes. Y otras veces algunos actúan en manera carnal y son argumentos y muchas veces usa la palabra fortaleza. Y aquí muchos espiritualizan la palabra fortaleza porque están hablando de cosas que suenan así bien espirituales, ¿no? Pero básicamente eran argumentos tan fuertes que estaban contaminando a otras personas. Maneras de pensar que se rebelaban contra la autoridad apostólica de Pablo y que ocasionaban problemas en la iglesia. Y Pablo lo iba a decir claramente, iba a decir, no puedo permitir esto, tengo que usar las armas que el Dios me ha dado para derribar estos argumentos. Él no quería derribar a personas, lo que quería era derribar esos argumentos que estaban resquebrajando la unidad de esta iglesia. Y tenía que hacerlo con la osadía que Dios le había dado, muchas veces. No sé si él tenía en mente, leí un comentario en el cual Pablo venía de una región que se llamaba Cilicia, estaba en Tarso, ahí nació, y dicen que donde él vivía, en aquel entonces había una fortaleza muy grande que estaba en unas rocas, y que cuando los romanos llegaron la destruyeron completamente. Algunos dicen que Pablo tenía esa imagen de esa fortaleza, y cuando él fue niño vio cómo se derrumbó la fortaleza. Bueno, es una sugerencia, no creo que nadie pueda decir sí o no que Pablo pensaba en eso. Pero derribar una fortaleza en aquel entonces era una tarea titánica. No tenían cañones, no tenían pues los misiles que hay ahora, que tú ves ahora en televisión, no tenía nada de eso.
Es como derribabas una fortaleza. Y vas a sufrir mucho, ¿no? Pero Pablo va a decir, yo tengo armas que no son carnales. ¿Cuáles creen ustedes que podían ser esas armas que Pablo usaba, que están en Efesios? Bueno, yo pienso que era la verdad, una de esas, que es la palabra de Dios, ¿no? Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, dice el Señor, ¿no? El escudo de la fe, que son las promesas de Dios y la palabra de Dios, te sirven para protegerte, pero si tú quieres derribar algo, tienes que usar la palabra de Dios. Tienes que usar la verdad de Dios dentro del contexto bíblico y aplicarla en el momento correcto con el Espíritu de Dios. Muchas veces en mansedumbre y en ternura, pero otras veces en osadía también. Y ser firme en la palabra de Dios. Si hay algo que vemos hoy en día en la idea contemporánea, hay una especie como de eh, eh, desarmar la fe para volverla a armar. Eso es lo que están hablando muchos hoy en día en términos teológicos. Queremos reconstruir el Evangelio de acuerdo a los cambios de nuestra sociedad. Y eso no se puede permitir. Hay que ser osados. Hay que ser osados con eso. Se nos quiere presentar un nuevo Evangelio, un nuevo Cristo que es todo misericordia y todo amor y todo ternura e ignorar los pecados de nuestras vidas. Eso no puede ser. Tenemos que ser firmes dentro de eso, de la palabra de Dios, y nuestros argumentos son bíblicos, son de la verdad. Derribando todo argumento y toda altivez, no solamente el argumento, pero también la actitud detrás del argumento. Miren, cuando la doctrina es del Señor, produce humildad. Eso yo siempre he creído. Produce crecimiento, produce amor de Dios. Cuando una doctrina comienza a producir altivez, y yo soy mejor que tú porque yo creo algo así, entonces yo tengo mucho cuidado con eso. Porque la doctrina del Señor nos debe producir temor de Dios, respeto por Dios y humildad. Cuando la doctrina comienza a elevarnos, nos comienza a poner sobre otros, ahí hay un problema para mi manera de pensar. El argumento podía ser debatido, pero la altivez es más difícil, porque la altivez es la actitud detrás. Ahora, por supuesto que tenemos nosotros posiciones y debemos defenderlas, pero nunca en altivez, porque quién sabe si lo que yo comparto puede ayudarle a otra persona a ver su error, o lo que esa persona comparte puede ayudarme a mí a ver mi error. Y la actitud muchas veces va a ser lo que va a cambiarlo todo. Cuando se hace desde una actitud de altivez, es decir, nosotros conocemos y sabemos, y ya sé qué es esto y ustedes no saben, nadie te va a escuchar. Pero cuando tú lo haces con la humildad y la mansedumbre del Señor, con la autoridad de Cristo también, eso puede abrir puertas. Y viceversa, también con nosotros. Si algo he aprendido en todos mis años de creyente, aunque tengo mi fe fundamentada, firme y todo, es que a veces yo puedo tener un error y necesito que alguien me comparte y me diga algo. Y si hay algo, bueno, si hay una buena actitud, está bien. Pero ¿te gusta escuchar a alguien que tenga altivez? ¿O que haya esa especie de orgullo? Hace muchos años yo escuché a alguien que me dijo, vino a mi oficina y me dijo, sí, estoy yendo aquí, allá, y sí, me gusta mucho el enseñanza. Yo sé que hay un poco de orgullo detrás, pero está bien, no importa. Yo me quedé pensando cuando me dijo esta persona esto, y dije, ¿por qué haría algo así? ¿Por qué yo haría y me sentaría delante de una persona que yo sé que hay orgullo y hay altivez? No podría recibirlo bien, ¿no? Pero bueno, cada persona toma su decisión, ¿no? Pero yo pienso que tan importante como la verdad es la actitud. Y la actitud detrás es muy importante. Así que él dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces era el objetivo de Pablo. El objetivo de Pablo era llevar todo conocimiento a la obediencia a Cristo. Ahora, yo apunté aquí, déjenme ver si puedo ver. Creo que tengo que cambiar mis lentes ya. Y los cambié hace 2 meses. ¿Ah? Me habla de armas que son poderosas, ¿no? ¿Y cuáles eran esos argumentos, esas cosas que estaban pasando ahí? Bueno, podemos hablar mucho de eso, pero yo pienso en algunas cosas, por ejemplo en Efesios, ¿no? En lugar de usar la verdad o el cinturón o el cinto de la verdad que habla Efesios, se usaba la manipulación de la verdad, ¿no? Se utilizaban ciertos versículos para conveniencias propias.
En lugar de la coraza de la justicia que hablaba Pablo, que tenía que ver con nuestra justicia en Cristo, que somos salvos por la gracia a través de la fe, muchos hablaban acerca de la imagen, ¿no? Lo que proyectaba tu apariencia. En lugar del evangelio de la paz que se predica, quizás algunos hablaban con palabras suaves, pero no predicaban bien el evangelio, no lo explicaban claramente. Y así, no sé, habían confusiones con respecto a cómo se usaban las armas del Señor, y estos argumentos eran peligrosos y hacían que mucha gente se confunda. Ahora, el mismo Jesús, miren en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Filipenses 2, 6 al 8. Vamos un ratito a Filipenses. Filipenses capítulo 2, 6 al 8. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 6 al versículo 8. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo creo que este va a ser el día final cuando todo conocimiento sea llevado a la obediencia a Cristo, cuando el Señor aparezca. No sé si ustedes usan inteligencia artificial, AI. ¿Usan ustedes eso? No está mala. ¿No? Yo no digo que estoy en contra de algo de usar ChatGPT y todas esas cosas. Pero la idea de todo esto es que todo el conocimiento del mundo puede estar en una computadora, ¿no? Y que tú puedas tener acceso a eso en cualquier momento y te pueda resolver la vida. Hay gente que habla más con AI que con su pareja hoy día. De verdad. No. Inclusive le das un nombre y ya es tu pareja. Y hablas con tu avatar AI todo el día y le pones un nombre. Ustedes se ríen, pero está ocurriendo en nuestro mundo. Estamos llegando a esos extremos, ¿no? Y todo el conocimiento puede estar en un sistema en el cual tú tengas acceso y tú puedas saberlo todo. Pero todo ese conocimiento un día tiene que ser llevado a la obediencia a Cristo. Imagínate cómo eso va a ser cuando el Señor aparezca. Todo el conocimiento. Y cuando tú hablas y ves esos videos, lo único que yo puedo ver detrás es esa altivez del hombre, ¿no? De tener todo el conocimiento a la disposición tuya y elevarte encima de Dios. Sin embargo, todo ese conocimiento un día va a ser llevado a la obediencia a Cristo el día que el Señor se manifieste, cuando toda rodilla, toda lengua confiese que el Señor Jesús es el Señor y toda rodilla se incline delante de Él. Entonces, ese día todo el conocimiento va a ser llevado a la obediencia a Cristo. Así que todos van a traer sus AIs ahí, los van a tirar delante del Señor. Ellos mismos se van a tener que someter. No puedo imaginarme un día así, pero ese día está cercano probablemente. Así que este conocimiento o esta victoria que Pablo tenía a través de su humildad, ¿no? De su mansedumbre, ofendía a algunos de los corintios, ¿no? Se sentían ofendidos por la manera que era Pablo, porque ellos probablemente querían un líder más fuerte cuando viniese a ellos. A algunos les gustan los líderes fuertes, ¿no? Hay algunos que les gustan los líderes fuertes y está bien. Yo conozco hermanos y son diferentes dones, ¿no? Conozco hermanos que tienen una personalidad un poco más fuerte y a veces es necesario, pero hay otros que no. Y la iglesia del Señor es así, hay de todo. Es como un buffet. No hay así, asá, y tú vas aquí, vas al otro. Pero ellos se sentían ofendidos porque Pablo físicamente no aparecía, que era mucho. Pero en el versículo 6 él va a decir que él estaba pronto para castigar toda desobediencia. Uy, 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 se armó. Cuando vuestra obediencia sea perfecta, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo, más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no aparezca que os quiero amedrentar
por cartas. Porque a la verdad, dicen algunos, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Entonces, ¿tú te imaginas recibir las cartas de Pablo en aquel entonces y leer las cartas y decía, wow, qué tal hombre de Dios, ¿no? Y cuando decían, Pablo va a venir a la iglesia, lo vamos a conocer, y entraba ahí un menudito, ¿no? Dicen que Pablo cojeaba también a algunas personas, quizás hasta cojeando, y estaba ahí y tenía problemas, ya de ceguera, ¿no? Y estaban los sugieres, ¿no? En la puerta y decían, ¿quién es usted? Perdón, soy Pablo. ¿Pablo? A ver, siéntese por acá, hermano, al final. No, soy el apóstol Pablo. ¿El apóstol Pablo? Entonces todo el mundo tenía la idea de que era un gigante, ¿no? Que iba a entrar una persona ahí, ¿no? Con una personalidad, iba a acercarse. Y esa es la apariencia humana. A veces juzgamos las cosas de esa manera. Cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios después de haber descartado al rey Saúl, fue enviado por Dios a la casa de Isaí, ¿no? Y dijo, ahí te voy a encontrar el nuevo rey, anda a la casa de Isaí. Y el profeta Samuel se acerca y dice, Isaí, he venido aquí, sácame a tus hijos a ver, uno por uno. ¿Y a quién le trajo primero? Al grandote, ¿no? Al grandote guapetón, ¿no? Lo trajo ahí, ¿no? Que iba al gimnasio todos los días, abdominales perfectos, six-pack. Ahí lo trajo, ¿no? Lo puso delante, ¿no? Dijo, ¿y qué cosa dijo Samuel? Samuel dijo, oh, no, esto no puede ser porque no es del Señor, ¿no? ¿Sabes lo que dijo Samuel? Perfecto. Es el candidato perfecto. Este es el que ha elegido el Señor. Aún los profetas juzgaban por la apariencia. Y te voy a decir que en este mundo juzgamos por la apariencia. Y sobre todo aquí en los Estados Unidos, es una sociedad bien superficial, el mundo occidental. Y si vemos un edificio grande y una pantalla gigantesca, a propósito de nuestra pantalla a veces ni funciona, ¿no, Eli? Tenemos problemas con la pantalla. Oren por la pantalla, por favor. ¿No? Y que tenga humo y que tenga luces y que tenga, ¿no? Y que el predicador sea fuerte y comience a hablar y que nos diga unas buenas bromas, que nos dé unos buenos chistes para reírnos. ¿Y qué tal estuvo la iglesia? Excelente, ¿no? Estamos vendiendo la experiencia de la iglesia a la iglesia. Es la experiencia del domingo. ¿Y qué tal estuvo la iglesia? Ah, la música no estuvo muy buena. No, sí, no lo digo, no lo digo por eso, no lo digo por eso. Porque ¿sabes qué? Mira, voy a decir una cosa, en familia, o que estamos en familia, ¿no? ¿Sí? Pero ni siquiera estaba pensando en eso. Pero un día yo estaba un día estaba aquí predicando, y hace un poco se me acercó una persona y me dijo, lo voy a compartir en el amor del Señor, ¿no? Me dijo esa persona, le digo, ya no vienes a la iglesia, ¿qué está pasando? No, es que un día tú estabas diciendo algo y tú me mirabas fijamente a los ojos. Así me dijo. Y me lo decías a mí. Así me dijo. Y hacía tiempo que no venía. Y yo le decía, pero yo, sí, y decías, examínense ustedes mismos. Y me decías a mí, examínate, y me miraba fijamente. Por eso me he dado cuenta que ya no los miro. Yo predico así, ¿no? Ya no los miro, ya. Así predico mirando al techo. Porque si los miro, de repente dicen que le estoy diciendo a ustedes. Y yo le tuve que decir, mira, no, yo no, en ningún momento, te prometo, yo nunca, si dije algo, no sé, ni me acuerdo lo que digo. Entonces, ¿cómo voy a acordarme? Y aparte yo nunca he hecho, delante del Señor, nunca lo he hecho. Pero esta persona siempre pensó que yo había dicho eso por ella. Y yo le dije, no fue así. Al final, cuando ya no podía convencerla, dije, bueno, quizás si dije algo, de repente te causó convicción. Pero eso ya no es problema mío. No es problema mío. Y ustedes saben, nosotros, al menos aquí en este ministerio, en Horizon y aquí en la palabra, nosotros sí creemos en que queremos hacer las cosas bien, pero no ponemos el énfasis en esas cosas. No ponemos el énfasis, ¿no? Que tenemos que tener lo mejor y todo ese tipo de cosas. Al menos yo no pienso así. Yo lo que siempre he pensado, si el Señor Jesús cambió el mundo sin prácticamente nada, ¿por qué necesitamos todo para cambiar el mundo? Siempre he pensado así. Si yo no puedo influenciar a las personas sin las cosas de este mundo, entonces ¿para qué sirve el Evangelio? Si el Evangelio depende de las cosas de este mundo y de las apariencias humanas y de las cosas,
Si el Evangelio depende de eso, entonces ¿para qué está el Espíritu Santo? Mejor hagámoslo sin Espíritu Santo, hagámoslo solamente con esto. ¿No? Hace poco estoy escuchando de una iglesia, ahorita creo que es en el área de Arizona, en Phoenix, y que están promoviendo todos que van a comprar un edificio de 15 millones de dólares. Yo digo, que gloria a Dios, que lo compren. Pero eso es lo principal. Tener un edificio de 15 millones de dólares es el punto de la iglesia. Cuando este mundo se está yendo al infierno en estos momentos, no sé. No sé si no sé si estamos bien, pero yo pienso que estamos perdiendo la perspectiva bíblica de lo que habla Pablo y estamos fijándonos en las apariencias. Estamos viviendo según las apariencias y estamos queriendo ofrecer la experiencia del domingo en el mundo para que la gente le guste y se llene tu lugar con un montón de gente. Si no se llenan por la palabra de Dios, mejor que ni vengan, eso es lo que yo pienso. Así que la destrucción de fortalezas, hablaba Pablo, y continuando rápidamente para no hacerla tan larga, porque ya sé que quieren irse al picnic. Así que Pablo aparentemente él no tenía muy buena apariencia física, entonces en eso yo me gozo. En eso me alegro. Aunque me trato de poner mi ropa más modernona, todo eso, pero con eso yo me alegro que él no, inclusive yo estaba, a ver si puedo encontrar mi nota que estaba acá, inclusive leí algo, no sé si será verdad esto, pero del siglo II, que hablaban de la apariencia de Pablo. Más o menos lo describían algunas personas, encontraron una biografía en la que describían a Pablo físicamente. ¿Quieres saber? Sí. Hasta tengo una foto acá de Pablo. Entré a su Facebook, lo encontré. ¿Ah? Sí, tenía un selfie, Pablo. Ahí cuando estaba en la cárcel se tomó un selfie. No, pero no sé si lo puedo encontrar. ¿Dónde está? A ver eso aquí. Está en el versículo. Déjenme ver un momentito. En el 7. ¿No? Lo tengo en una pequeña nota y no sé dónde lo he puesto. Bueno, si lo encuentro se los digo. Pero básicamente describían a Pablo como una persona, creo que tenía las cejas bien cercas, se le veía raro. Esos que nomás tienen una sola ceja así, así decían que era Pablo. Y cuando lo miraban así como, "Ay, ¿qué le pasó?" O sea que tenía una apariencia así y era bajito. Era bajito y menudito. Ahora, después de todas las cosas que le pasaron, los golpes y todo, también no debe haber, seguramente que tenía sus heridas, ¿no? ¿No? Y era frágil de apariencia por todo lo que él sufrió. Entonces probablemente él entraba con la ayuda de alguien y todo eso. Entonces no lo respetaban porque lo veían débil. Y así, y predicaba, y dicen que ni siquiera por palabra era muy poderoso. Cuando predicaba no era como que decían, ¿qué tal sermón de Pablo? No. Decían, ¿y esto es todo lo que tiene que decir? Sí. Y entonces lo juzgaban por lo que él decía y por su apariencia. Pero Pablo tenía un don especial con la escritura, ¿no? Dios le inspiraba para escribir cosas. Entonces cuando leían las cartas de Pablo decían, no puede ser. No puede ser Pablo. No, no, ese no es el mismo que nos visitó la semana pasada. Este Pablo es completamente diferente. Entonces Pablo defiende su ministerio y dice, no, ustedes me juzgan según las apariencias, según cómo yo luzco, o según cómo ustedes juzgan con esos criterios humanos de grandeza y todas estas cosas. Pero el versículo 8 va a decir, porque aunque yo me gloríe algo en nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, yo no me avergonzaré, para que no parezca que como que os quiero amedrentar por cartas, pues a la verdad algunos dicen las cartas son duras, pero la presencia corporal es débil. Y la palabra menospreciable. ¿Cómo estuvo el servicio de Pablo? Menospreciable. ¿Te imaginas? Nunca menosprecies la palabra de Dios o los que predican la palabra de Dios. Nunca lo hagas. Puedes estar en desacuerdo con algunas cosas, está bien, pero no porque, y hoy día que tú vas a encontrar valor en las prédicas, esta es mejor que la otra, esta es así, esta es la otra. Yo pienso que de todos lo que tú escuchas tú puedes aprender, ¿no? Un poquito. De todos tú puedes sacar un poquito y aprender de algo. Pueden haber un hermano muy humilde que te, entre comillas humilde, que te enseñe algo. De repente no tiene la gran preparación del seminario y todas las cosas que hay en este mundo,
y puedes aprender algo. Otros pueden tener preparación y mucho también aprendes bastante, ¿no? Pero cada uno de acuerdo a la medida que Dios le ha dado. No podemos juzgar a las personas simplemente por eso, sobre todo en este mundo que estamos ahorita construyendo tanto con el internet y todo eso. No tengamos cuidado con eso, ¿no? Que no es de acuerdo a las apariencias y cada persona puede compartir algo que sea importante y puede ayudarte en tu caminar con Cristo. Bonito, ahorita yo estaba caminando y pensando algunas cosas y me encontré esto tirado en el piso. Es un marcador. Y yo sé quién lo ha escrito, porque la manera que está escrito yo conozco a la persona. Y me bendijo bastante. Pero estaba tirado en el piso y comencé a leerlo uno por uno y Dios me comenzó a hablar por algo que estaba tirado en el piso. Imagínate. Nunca desprecies lo que está tirado en el piso porque Dios te puede hablar, por más bajo que sea. Así que dice la palabra de Dios para acabar. Le habla a esa persona que estaba haciendo esto en el versículo 11. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por cartas, estando ausente, lo seremos también en hechos, estando presente. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos y por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino que conforme a la regla que Dios nos ha dado, por medida, para llegar también a vosotros. Entonces Pablo habla acerca de una regla que Dios le había dado para poder gloriarse. Él no decía yo no me glorío para nada, pero decía yo no me glorío desmedidamente. Hay una regla que Dios me ha puesto. Hasta cierto punto yo puedo decir soy lo que soy, pero no puedo ir más allá. Ir más allá de eso es alabarme a mí mismo, es ponerme en un lugar que a mí no me corresponde. Y algunos de ellos estaban haciendo eso. Entonces ahí estaba la motivación detrás de la crítica, que ellos querían ser las personas. Ellos querían tomar los lugares más eminentes dentro de esa congregación en Corintios. Y había un problema, entonces Pablo tenía que enfrentarlos. Y Pablo va a decir que cuando esté presente con ellos voy a tener que usar de la misma fuerza que ellos piensan que yo tengo en las cartas. Entonces le advirtió a esta persona, ¿no? Miren el versículo 11, esto tenga en cuenta tal persona. Ahora, qué diplomático es Pablo, ¿no? Porque Pablo sabía perfectamente quién era, pero no pone el nombre. Pero cuando se lee esta carta, esa persona sabe quién es. Y sabe que Pablo viene. Me imagino que se debe haber puesto a temblar el hombre, ¿tú crees? Yo no sé. Pero ya sabía, dijo, voy a ir y voy a ser fuerte con esa persona específicamente. Y él va a decir, yo no me comparo con las personas que se alaban a sí mismo. Esa onda de alabarte a ti mismo, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Sí? Es una tendencia, ¿no? Del ser humano, ¿o no? Sí tenemos un poco de eso, ¿no? Tenemos que luchar contra eso, ¿no? La idea de que, como dicen en mi país, echándonos flores a lo que hacemos. Si tú haces algo por el Señor que tú consideras que es bueno, deja que otros lo digan. No lo promuevas tú. Vivimos en un mundo de promoción propia. Self-promotion, estoy pensando. Promoción propia. Yo quiero promover lo que hago y lo publico por todos lados. Les voy a decir honestos, y estoy siendo honesto hoy día, estoy usando osadía. Estoy siendo un poco osado. No sé, yo siento que, como familia les digo, yo siento que con todo lo que es el internet y todo eso, las plataformas sociales apelan mucho a esa parte de nuestra humanidad, a promovernos. Y a veces no lo usamos con mala intención, no puedo juzgar a las personas, pero siempre hay la idea de que yo puedo promover algo que lo que yo hago. Ahora, la intención puede ser buena, pero también puede ser un poco peligrosa, pienso yo. Y no quiero juzgar a nadie ni nada por el estilo, pero eso es lo que yo les digo usando osadía del Señor. Quiero dar a conocer a Cristo, es verdad, pero a veces veo que las caras de las personas son más importantes que el propio Cristo. Y los digo con pena. Y lo que dicen las personas es más importante que la palabra de Dios. A veces veo frases de los hombres que están ahí puestas, que Cristo no ha dicho. Y esas son las frases que se promueven.
Y a veces siento que detrás de esa cultura que tenemos, alimentamos eso. Y nosotros mismos nos alimentamos con esas cosas. Ahora, la motivación solamente Dios la conoce. Quizás Dios pueda juzgar eso en un momento. Pero yo particularmente pienso que es un área en la cual nosotros debemos andar con cuidado, ¿no? Dejando que Dios sea el que levante, el que Dios sea el que ponga, que Dios haga las cosas, porque Dios lo hace. Ahora, nuevamente no quiero que me malinterpreten, no estoy en contra de los medios, y yo creo que los medios pueden ser usados correctamente dentro de lo que es dar a conocer el nombre de Cristo y todas esas cosas. A mí me parece perfecto, ¿no? Nuestras prédicas están en YouTube, pueden ustedes verlas y todo ese tipo de cosas. Pero lo que a mí me preocupa es la promoción del hombre. Si promovemos a alguien, que sea Cristo, que no sea el hombre. El hombre no debe ser promovido, el que debe ser promovido es Cristo. ¿Amén? Ok, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar a vosotros con el Evangelio. Ellos plantaron la iglesia, ¿no? Y él va a hablar de la regla esa, ¿no? Él va a decir que Dios nos dio una regla, y en el versículo 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Miren lo que dice el versículo 16, y que anunciaremos el Evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otros para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Una de las reglas que tenía Pablo era de que si él se gloriaba en algo, se gloriaba en algo que él había hecho y no que los demás habían hecho. Y es una buena regla. Si te sientes bien acerca de algo y quieres promover algo que Dios está haciendo, asegúrate que sea algo que tú estás haciendo y no que los demás están haciendo. En otras palabras, Pablo creía en dar el crédito a los demás por lo que estaban haciendo. Y yo soy consciente que en el trabajo de una iglesia hay muchos que hacen y los créditos son buenos dárselos. Nosotros tenemos, por ejemplo, días en los que queremos bendecir a los voluntarios y todo lo que se hace. Aquí nomás en este pequeño lugarcito hay varios de ustedes que trabajan bien duro, ¿no? Se preparan para hacer las cosas que están haciendo. Alex está preparando la música, Eric me está llamando desde el día anterior. Dice, pastor, no se olvide de esto, no se olvide del otro, no se olvide. Porque él sabe que yo me olvido. Y así cada uno. Ana probablemente está haciendo sus compritas para la mesa, ¿no? Con Axelia también están a cargo de la mesa. Robert y Marta también están preparándose para recibir a los hombres ahí en la casa, ¿no? Hacen un montón de cosas, ¿no? Liliana con Víctor, ustedes casi todos, ¿no? María, Jorge, Beatriz, todos están ahí, todos están en la onda, haciendo algo que está detrás, ¿no? Están haciendo algo para el Señor y cada uno cumple su pequeña parte. Y el Señor va a bendecir de acuerdo al sacrificio de cada persona lo que uno está haciendo, ¿no? Pero esa onda de que uno se aprovecha de la situación para promoverse y aprovecharse de la gloria de otros, no creo que sea muy, muy del Señor, ¿no? Lo mismo que tiene que ver con el crecimiento de una iglesia. Pienso que el crecimiento sano de una iglesia se da a través del evangelismo. Evangelizar a otros donde no ha sido predicado el evangelio. Creo que ahí está el crecimiento sano. Pero algo que me preocupa hoy en día es que la plantación de iglesias, dentro de este país al menos, está basada en gran porcentaje con la idea de tener en un momento gente de otras iglesias. Y dejamos de lado el evangelismo. Y las iglesias crecen con gente de otra iglesia. Y nos pasamos de aquí, nos llevamos al otro, y esto con el otro. Entonces así cualquiera crece, ¿no? Pero ¿dónde está el evangelismo? ¿Dónde está el compartir de Cristo? ¿Dónde está el predicar el Evangelio para que vengan nuevas almas y esas nuevas almas a su vez se multipliquen y traigan otras almas y la iglesia pueda crecer? Creo que ese es el modelo de Pablo. Por eso Pablo va a decir, yo no voy a plantar algo donde ya está plantado, ¿no? Voy a hacerlo en un lugar donde no haya nada. No haya nada. Hace muchos años, y con eso termino, hay una persona que trabajaba con nosotros. Y esta persona me dijo, decía algo que a mí me gustaba. Él decía, cuando tú vayas a empezar alguna obra, si el Señor te está llamando, algo así, empiézalo donde no hay nada. Ustedes saben, cuando aquí yo llegué a Horizon, había un ministerio en español, no sé si ustedes sabían. ¿Sabes cómo se llamaba el pastor? Jesús.
Perfecto, ¿no? El pastor se llamaba Jesús. Muy buena persona, él y Nancy, lindos. Entonces yo llegué y, eh, bueno, el pastor Mike, que es mi pastor, me dijo, mira, quiero que me ayudes a empezar obras en español. Y dije, ah, perfecto. Entonces cuando llegué a la iglesia, había una ya. Y yo recuerdo que les estuve ayudando. Un tiempo estuve como un par de años ayudándoles. Y lindos hermanos, ayudándoles en todo lo que estaban haciendo. Él trabajaba duro y todo. Pero un día él se me acercó y me dijo, César, me dijo, tú estás en el ministerio full time en Horizon. Yo te entrego la iglesia. No te la entrego, le digo, tú, y a todo lo que quieras, ¿no? Y a los cambios, todo. La verdad estoy un poco cansado, me dijo. Me han pasado varios problemas. Y yo lo miré y le dije, Jesús, hablé con Jesús. Y lo miré y le digo, Jesús, estas ovejitas te quieren a ti. Tú has trabajado por ellas. El Señor te las ha dado a ti, no me las ha dado a mí. No, ellas te quieren a ti. Yo te apoyo en todo lo que tú hagas aquí, pero yo no puedo hacer eso. No lo puedo hacer. El Señor te las ha dado a ti, no me las ha dado a mí. Y yo te voy a apoyar en todo lo que pueda apoyarte. Y un tiempo después, él sintió del Señor salir de nuestro movimiento y plantó una iglesia en español, que hasta ahora está vigente. Y tiene sus ovejas y están contentas. Hubiera sido fácil yo decir, oh ya, Mike me mandó acá para allá, tengo más o menos un número, ya empezamos y todo eso. Pero no sentí, y no lo digo por gloriarme a mí mismo, no sentí hacer eso, no sé, yo no pienso que es correcto. Pienso que es mejor decirse, Señor, si tú me has traído, quiero empezar algo. Yo recuerdo la primera vez que nos reunimos en el salón 701, creo que fue en una esquina. No sé quién estuvo en este servicio, el primer servicio. ¿Tú estuviste? ¿Y por qué estuviste? Oh, Ana Laura, mira, Ana Laura también estuvo, está ahí. Ana Laura estuvo ahí. Yo recuerdo clarito el primer servicio. Y llegaron unos cuantos, ¿no? Y hasta ahora somos unos cuantos nomás. Pero han llegado y han salido, han entrado, han salido, han entrado. El Señor ha ido bendiciendo, así, se ha ido llevando a otros lugares. Pero yo recuerdo que ese día estaba yo un poco desanimado. Dije, Señor, ¿será bien hacer esto? No sé qué será. Y yo recuerdo que predicábamos y todo. Y una persona que en medio de la prédica se puso a llorar. Y el Señor la tocó. Y el Señor me dio convicción, me dijo, esto es lo que yo voy a hacer algo nuevo. Entonces, esa es la idea. Si tienes algo que el Señor quiere hacer, haz algo nuevo. No haz lo que todo el mundo ya ha hecho, haz algo nuevo. Empieza algo nuevo. Que el Espíritu Santo te dé dirección y empiezas algo que de repente es pequeño, pero es nuevo. Y eso siempre ha sido lo que he deseado. Y dentro del ministerio, ¿no? Trabajar donde otros no han trabajado para poder levantar algo, ¿no? Y que el Señor quiera continuarlo. Así que bueno, usé un poco de osadía y nos vamos porque tengo hambre como un oso. ¿Ah? Por la osadía. Tanto hablar de osadía ya me siento como oso. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Señor, gracias que tú te fortaleces en nuestra debilidad, Señor, como dice tu palabra. Y cuando somos débiles, somos fuertes. Y Señor, gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho a través de los años en nuestra congregación. Señor, gracias por todos los que han participado, Señor, a través de los años. Señor, que han nacido de nuevo aquí en este grupito, Señor. Padre, que tú les has salvado y les has cambiado y les has dado esperanza. Gracias por todos aquellos, Señor, que han servido a través de los años fielmente, Señor. Muchos hermanos que ya no están, pero han sido fieles y han servido en tu obra, Señor. Otros están en otras ciudades. Gracias por todos ellos, Señor. Gracias por tu fidelidad de todos los años con este ministerio. Y gracias por aquellos que están en este momento, Señor. Señor, oramos que podamos, como Pablo nos ha hablado, o tú nos has hablado a través del testimonio de Pablo en nuestra vida y nuestro ministerio, Señor, mantener una actitud correcta. Señor, ser corregidos cuando necesitemos ser corregidos. Evitar toda altivez, Señor. Gracias, Señor, por el amor que has dado en este grupo. Ahora vamos a ir a este picnic que vamos a tener ahí en la bahía, Señor, y oramos que podamos tener un día lindo, un día de amar a nuestros hermanos en el amor de Cristo, Señor. Y Padre, ponemos nuestra vida en tus manos, a nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, a nuestros hermanos.
Señor, tú bendice, Padre, a cada uno de los que están aquí y esta semana, Señor, puedas usarlos para tu reino. Oramos, Señor, por nuestro hermano Robert y a Marta, que van a ir a Colombia unas semanas, Señor, que tú bendigas su viaje y los prosperes y los traigas con bien, Señor, en tu tiempo. Así que nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.